Estoy seguro de que las canciones ni siquiera las disfrutaban de tan mal que se escuchaba. Pero pocos segundos faltaron para entender por qué lo hacía. Pues cuando la música se quedó en silencio, afuera, entre la vegetación y la oscuridad, comenzaban a escucharse unos fuertes lamentos. Frecuencia paranormal. Buenas noches, comunidad de Frecuencia Paranormal. Hace ya algo de tiempo me tocó experimentar en carne propia algo muy extraño y aterrador. Un evento que me hizo ver las cosas de diferente manera. Me hizo darme cuenta que realmente existe un lado fantasmal, el cual fluye de manera paralela a este mundo. Normal, por decirlo de alguna manera. Y que hay lugares y tiempos en concreto en los que estos dos mundos convergen, y es ahí cuando podemos ver y sentir cosas que no pertenecen a este plano. Para ser más específico y darme a entender mejor, les voy a compartir esta experiencia, la cual me sucedió hace aproximadamente 18 años. En aquel entonces, yo tenía una novia que era de un poblado distinto al que yo vivía, y como todo buen novio de rancho, cuando iba a verla, me gustaba estar de necio para quedarme platicando con ella lo más que podía, arriesgando siempre que me dejara el último autobús, el cual salía a las 10 de la noche de ese pueblo. A veces pasaba un último autobús que daba un recorrido más tarde de la hora oficial. La razón es que más adelante había muchas fábricas y algunos trabajadores entraban ya tarde. Entonces, este camión los llevaba hasta allá. Se quedaba parado algunos minutos afuera para ver si recogía empleados que fueran saliendo, y entonces recorría de regreso el camino hasta la terminal. Pero la verdad, eso de esperarlos dependía de cada conductor. Algunos estaban tan cansados y ansiosos de volver a casa que no se esperaba nada. Y en parte los entiendo, porque la verdad era muy raro que un trabajador saliera a esas horas y abordara el camión. El autobús llegaba a la última fábrica entre las 11:30 y 11:45 de la noche. Hasta entonces, era que retornaba para hacer el trayecto de vuelta, aunque había veces en que se regresaba antes. Todo dependía de a qué fábrica iban los pasajeros, por lo que si ninguno iba hasta la última fábrica, entonces no había razón para que el autobús llegara hasta allá. Una noche se me hizo tarde. No alcancé a tomar el autobús de las 10 y no traía tanto dinero para tomar un taxi. No tenía certeza si el camión que transportaba a los trabajadores iba a pasar esa noche. Temía quedarme ahí varado. Solo me quedaba esperar y ver si la suerte estaba de mi lado. Así que caminé a la salida del pueblo. Ahí, a un lado de la carretera, había una pequeña y solitaria caseta para esperar el camión. Me causaba cierta inquietud estar ahí, completamente solo, pues a espaldas solo había maleza. Esperar era un arma de doble filo. Bien podría pasar el autobús y entonces todo estaría bien, pero si no, solo se me haría más tarde. Si eso sucedía, tenía que recurrir a mi última opción: regresar a la casa de mi novia y pedirle dinero prestado para el taxi, o quizá quedarme a dormir en su casa. Pero me daba mucha pena hacerlo, y no quería que sus papás se incomodaran, o que en un futuro me pidieran que me fuera más temprano. Aparte de no saber si el camión iba a pasar esa noche, había otro detalle que es importante mencionar, y es que yo vivía para el lado contrario.
Esto implicaba tener que comerme todo el camino de ida hacia las fábricas, y más aparte el de vuelta, el que iba en sentido hacia mi casa. Esto último, precisamente para no quedarme ahí solo, en medio de la oscuridad, esperando para abordarlo cuando viniera ya de regreso. Estuve ahí más de 40 minutos, cuando a lo lejos vi las luces del autobús que transportaba a trabajadores. Sentí un gran alivio. Cuando se acercó le hice la parada. Este se detuvo y lo abordé. Eran pocas las personas que venían. Algunas se fueron bajando en las fábricas siguientes y unas cuantas tenían como destino la última parada, un lugar conocido en la zona como Crisol. Así que no había de otra. Me tocaría el camino largo. Al llegar, nos quedamos parados por un buen rato antes de emprender el regreso. Miré a mi alrededor para ver quiénes quedábamos, y vi que solamente veníamos el chofer, el cobrador, otro pasajero y yo. El pasajero venía recostado asientos más atrás, tapándose la cara con la muñeca. Parecía que se sentía mal o tal vez traía mucho sueño. No lo sé, pero eso me parecía muy inusual, ya que nadie podría quedarse dormido en esas circunstancias. Lo digo porque desde que me subí al autobús, el chofer traía la música a todo volumen, a un nivel que molestó a más de algún pasajero. Y es que, en serio, ni siquiera podían escucharse bien al hablar él y el cobrador. Supuse que andaban muy ambientados y felices, aunque a decir verdad no mostraban mucha alegría. Más bien parecían estar de alguna forma nerviosos. Una vez que puse más atención en el cobrador, caí en cuenta que a él nunca lo había visto. Al parecer era nuevo en la empresa. Sacaron un cigarrillo cada quien y comenzaron a fumar, probablemente para aprovechar los minutos ahí parados, esperando por si alguien salía de la fábrica. Ya pasaban de las 12 de la noche. Llevábamos ahí mucho tiempo y todavía no nos íbamos. Comencé a asustarme, pensando que por alguna razón no habría viaje de regreso. Volví a voltear hacia atrás buscando al otro pasajero para ver su reacción, pero ahora sí me asusté en serio. Y es que ya no lo vi por ninguna parte. Volteé hacia todos lados, pero ya no estaba. Incluso disimuladamente me puse de pie según yo para acomodarme la chamarra, pero en realidad fue para buscarlo. Y ahora estaba más que seguro. Ese hombre ya no estaba. ¿Pero cómo? Era imposible que se hubiera bajado, pues el camión solo tenía puertas en la parte de adelante y yo nunca lo vi pasar. El chofer y el cobrador parece que nunca se percataron de eso. Era como si nunca lo hubieran visto. De pronto, la música que el chofer traía comenzó a fallar. Se distorsionaba, se pausaba y luego comenzaba a escucharse muy extraño, por lo que le bajó al volumen. Antes de eso, como dije, el nivel en que lo tenía se me hacía muy exagerado. Yo diría que el estéreo estaba sonando a todo lo que daba, porque hasta las bocinas se saturaban y cartoneaban, como si faltara poco para que fueran a quemarse. Es más, estoy seguro de que las canciones ni siquiera las disfrutaban de tan mal que se escuchaba. Pero pocos segundos faltaron para entender por qué lo hacía. Pues cuando la música se quedó en silencio, afuera, entre la vegetación y la oscuridad, comenzaban a escucharse unos fuertes lamentos.
se oían muy lastimeros y tristes. Lo más escalofriante es que parecía que eran decenas de personas. Esos sonidos parecían estar combinados con el viento. No sé cómo explicarlo, pero era como si éste los arrastrara hacia nosotros. Al oír eso, la piel se me puso chinita. Nunca había escuchado algo igual. No pude ver nada por ninguna parte, pero era como si estuvieran a todo nuestro alrededor. Me puse de pie y me cambié asientos más adelante, más cerca del chofer y del cobrador, quienes también estaban igual de aterrados que yo. Lo sé porque se podía ver el miedo en sus miradas. El cobrador era el que más asustado estaba de los dos. Le insistía al chofer que arrancara y que nos largáramos de ahí, y parecía que el chofer le había advertido que eso sucedería. No manches, sí es cierto. Sí se escuchan. Mejor vámonos de aquí. ¡Ya vámonos! ¡Arranca! ¿Ya viste que sí? Ambos tiraron los carrillos aún encendidos y sin terminar por la puerta. La cerraron y el chofer arrancó el motor y salimos a toda prisa de ahí. Conforme avanzábamos, los lamentos se iban escuchando más distantes. No nos siguieron, y en cuanto nos alejamos de la zona, la música volvió a escucharse con normalidad. Aunque casi pegué un brinco del susto, porque volvió a escucharse a todo volumen. Sin embargo, una vez que salimos de ahí, el chofer bajó la música a un nivel moderado. Me senté hasta adelante y me acerqué a ellos dos para escuchar la conversación y saber qué es lo que estaba pasando. El cobrador seguía muy asustado y el chofer se reía muy nervioso. Cuando ambos notaron mi presencia, el chofer me preguntó: ¿Tú también los escuchaste? Sí, sí lo escuché. ¿Qué era eso? Son los lamentos de los muertos. Bueno, así les decimos los choferes de la empresa. Por las noches, ya pasando de las 12 se escuchan en esa parada. No siempre sucede, pero cuando lo hace, sí da bastante miedo. Ese fenómeno primero te pausa la música o te la distorsiona, y en cuanto le bajas, esos gritos se empiezan a escuchar allá afuera. Le conté eso a este chavo que acaba de entrar a la empresa, y no me creyó. Por eso me lo traje para que los escuchara por él mismo. Y ya no sé si tiene buena o mala suerte, pero ya viste, sí le tocó escucharlos. ¿Y eso ya tiene bastante tiempo pasando? Sí, ya tiene mucho. Por eso mismo es que casi no llegamos hasta acá en la última vuelta. Mejor nos regresamos antes, en cuanto se baja el último pasajero. Y ya si es muy necesario venir hasta acá, nos regresamos rápido antes de que nos agarren las 12 ahí parados en la terminal. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero por eso los choferes siempre traemos música, para no escucharlos. Pero ve, de todos modos ellos te la quitan, como queriendo que a fuerzas los escuches. Oigan, de hecho no sé si se fijaron, pero hace rato venía allá atrás otro pasajero, y de un momento a otro ya no lo vi. Desapareció. Luego se oyeron esos gritos. Ese seguramente fue un muertito que se subió. Algunos compañeros también dicen que eso les ha pasado. Por suerte no lo vi. Tampoco mi compañero. Si no, ahí sí le hubiera dado un paro cardíaco del miedo. Lo dijo con una risa nerviosa, aunque parecía tratar de mostrarse tranquilo, seguro,
como si supiera perfectamente que eso pasaría y lo tenía todo bajo control. Pero la verdad es que también se veía alterado y con mucho miedo, y se podía notar más por la forma en la que conducía. Veníamos muy rápido. De hecho, hice la mitad de tiempo que solía hacer a mi casa desde ese punto. Desde aquella noche, se me quitó la costumbre de andarme regresando tan tarde. Ya siempre procuraba tomar el autobús de las 10 de la noche. Y si por algo se me llegaba a pasar, siempre iba prevenido con dinero para tomar un taxi. Así fue como entendí las cosas. El por qué casi no pasaba ese último autobús. El por qué la gran mayoría de choferes se regresaban antes de llegar a la última parada. Y el por qué nunca se esperaban a que se hicieran las 12 de la noche. Pero también hay algo que se quedó en mi mente hasta el día de hoy. Y es la horrible experiencia de escuchar el lamento de los muertos. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.